Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Vibrando en Conciencia. Mi nombre es Fabricio Achik y en esta ocasión les vengo a hablar sobre un tema súper interesante que es cómo trascender la ansiedad. Pero les voy a tratar de explicar a través de la interpretación de lo que es el final de esta famosa película que se acaba de estrenar, Intensamente 2, porque básicamente el clímax de la película nos indica cómo es que trasciendes la ansiedad, cómo es que se genera y cómo es que al final de cuentas puedes liberar. Así que quédense en este capítulo porque les va a interesar muchísimo. Para un mejor entendimiento y para que toda esta explicación de verdad sea útil para ustedes, les voy a explicar rápidamente cómo hacer la dinámica de este video. Yo he resumido el final de la película desde cómo es que inicia la crisis de ansiedad y cómo es que se libera en extractos súper importantes. Así que yo les voy a ir indicando los extractos y voy a pausar para de inmediato explicarles la interpretación a nivel real, por así decirlo, de lo que ustedes están viendo. Como dicen por ahí, menos palabras, más acción, así que empecemos. Lo que ustedes están viendo ahí en la película lo llamaron identidad y prácticamente lo que era es una creencia que empezaron a forjar en esta adolescente llamada Riley y que cuando se activó esta creencia es cuando empezó a generar esta crisis de ansiedad. ¿Por qué? Porque esta creencia se traducía básicamente a que ella no era tan buena para algo o para cierta cosa. Cuando empezó a tomar el control de su pensamiento es cuando inicia esta ansiedad. Así que chequen ahí. No soy tan buena. Tú puedes reír con ser. Tienes que azotar, Riley. Otra vez habrá sido en vano. Ansiedad. Ok, ¿qué pasó en este punto? Como les había mencionado, esta fuerte creencia activó una emoción llamada ansiedad y como pudieron ver, ansiedad estaba en el control total de sus pensamientos, tratando de una u otra manera ayudar a Riley para que ella logre su objetivo, que básicamente era ganar algo que necesitaba para quitar esa creencia de percibirse que no es tan buena. Sin embargo, obviamente empieza el caos porque estaba Riley atrapada físicamente, no podía hacer algo para llegar hacia ese objetivo y es cuando internamente empieza el conflicto. Este es un claro ejemplo de cómo cuando nosotros queremos resolver todo externamente, creemos que la solución está allá afuera, tratando de alcanzar cosas, tratando de obtener cosas, es decir, no nos damos cuenta que la respuesta está acá adentro, porque en sí la emoción que se está mostrando es internamente lo que me hace caer en conflicto, porque el mundo allá afuera me puede dar información o situaciones para yo poder entrar en conflicto, pero ¿qué hace que yo entre en conflicto? Es la interpretación de lo que yo veo afuera. Entonces, si yo creo que tengo que hacer algo y que debe ser algo externo para yo calmar esta ansiedad, cuando yo no tengo esa posibilidad, porque yo no tengo el control del mundo externo, es cuando obviamente la ansiedad se intensifica. Y es lo que está pasando en esta parte de la escena de la película. Tienes que soltarla. Soy una buena persona. Cada vez que vuelvo a ver estas escenas digo que el productor es un genio para adecuar de una manera tan simple lo que pasa en los seres humanos. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Entró alegría, que es una emoción de una u otra manera positiva, a quitar el control de ansiedad, a impedir que ansiedad controle los pensamientos de Riley. Sin embargo, cuando quita a ansiedad de ese control, automáticamente con las demás emociones, tratan de romper la identidad, esta fuerte creencia de que tenía de que no era tan buena. Cuando quitan esta creencia, colocan otra identidad que viene a ser otra creencia, básicamente una creencia positiva. Esta creencia significaba que ella sí era una buena persona, sin embargo, pudieron observar que pese a que ya tenía esta nueva creencia aparentemente positiva, la ansiedad seguía ahí, el caos no había desaparecido. ¿Y esto a qué se debe? Es algo bastante común en los seres humanos y pasa que cuando nosotros caemos en conflicto, entramos en un caos, lo primero que queremos hacer es no mirar a ese caos, no mirar a esa emoción.
y cambiar ese pensamiento por otro, por algo positivo. Ahí es cuando vienen estas motivaciones absurdas, las llamo yo, porque es de esto de pensar positivo, di cosas positivas, habla palabras positivas y sí, claro que eso sí ayuda, pero cuando estamos en conflicto y en caos, muchas de las veces eso no tiene relevancia porque solamente estamos tratando de cambiar pensamiento por otro. Y cuando ya se activa la emoción como tal, esa vibración y esa información, el pensamiento casi que no influye, no llega. Si no fuera muy fácil, literalmente, salir del caos, apagar la ansiedad, liberar la ansiedad cambiando un pensamiento por otro. Porque si ustedes se dan cuenta, eso lo hemos hecho muchas de las veces, pero muchas de las veces ya no funciona. Quizás a inicios, quizás cuando la ansiedad no es tan fuerte, eso ayuda, pero llegamos a ciertos límites dentro de nuestra vida, dentro de ciertas situaciones donde ya es demasiado fuerte y un pensamiento positivo, la verdad, no influye demasiado, porque lo que hay que prestar atención ahí no es al pensamiento, sino a la emoción. 28, Anderson, zancadilla. ¡Alegría! ¿Qué estás haciendo? No soy tan buena. Soy una valiente, pero soy egoísta. Soy amable. El éxito es cometo errores. Soy buena. Soy mala. Soy una buena amiga. Soy una pésima amiga. Este extracto es el claro ejemplo de lo que alguna vez han escuchado de que todos los seres humanos somos luz y oscuridad. No es ni lo bueno ni lo malo, simplemente que tenemos estas dos grandes factores, pero que forman parte de nosotros. ¿Qué pasó aquí? Que estas bolitas que ingresaron a esta laguna, muchas de ellas habían recuerdos o pensamientos negativos, pensamientos que en su momento nos dolieron, ¿ok? Y empezaron otra vez a formar ciertas creencias. Entonces, cuando Alegría quita la creencia que aparentemente iba a ayudar a Riley de que era una buena persona, empezaron a salir creencias de todo tipo, de que era egoísta, de que si era buena persona, es decir, todo lo positivo y negativo que nosotros tenemos acá adentro, es decir, esa oscuridad es la que debemos trabajar para liberarla porque son esos pensamientos, esas heridas que nos hacen creer que somos de una u otra manera y eso es lo que nos pone mal cuando se genera una situación. Ahí viene todo este cúmulo de pensamientos y de creencias que empiezan a querer reforzarse con este caos. Somos luz y oscuridad y a la oscuridad sí es a la que hay que trabajar, pero tenemos que aceptar que somos eso. Justamente era algo que quizás ella nunca lo había visto porque sus emociones en la película, por tratar de cuidarla, estaban bloqueando esos recuerdos negativos, bloqueando todo eso y que solo quede lo bueno, para que esa persona solo se perciba que es buena y que está haciendo todo bien, pero simplemente estaban escondiendo ese tipo de pensamientos que de una u otra manera iban a llegar nuevamente por alguna situación y ahora ya ella es consciente de que no es una persona perfecta, de que también es imperfecta y eso es algo que tenemos que aceptar y esa palabra aceptación es la que viene en este último extracto. Mírenlo. Necesito ayuda. No estoy llorando, solamente se me metió una basurita en el ojo. Bueno, pues es que la verdad, cuando yo vi esta escena, sí se me hizo un nudo en la garganta, porque es a lo que uno llega a aprender y a lo que se quiere que ustedes aprendan, es cuando se les dice que cuando entres en conflicto, cuando veas esa luz, cuando veas esa oscuridad, más que todo, te abraces. Abrázate fuerte. Ámate más que en otras ocasiones porque ahí necesitas es netamente de ti. Y ahí fue interpretado a la perfección ese abrazo de todas sus emociones, a todo ese cúmulo de pensamientos, tanto positivos o negativos, en aceptación absoluta. Básicamente solo decirte y no juzgarte, abrazarte, decirte, me amo tal como soy, así tal cual, imperfecto, bueno, malo, como quieras interpretarte, pero todo eso eres tú que debes mejorar en ciertas cosas, sí, pero no hay que autojuzgarse. Y ese es el abrazo tan enorme que uno trata
de hacerlos que practiquen cuando caemos en situaciones de conflicto, porque es lo que más necesitamos. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando las emociones en la película abrazan a lo positivo o lo negativo, tú estás abrazando básicamente más es tu oscuridad. Estás aceptándote como eres. No es una cuestión de que te sientas orgulloso por las cosas que quizás no has hecho bien. Simplemente es no juzgarte. Entonces estás aceptándote tal cual como eres hasta ese tiempo presente, para primero quitar ese caos, para liberar esa ansiedad. Porque ahí pudieron ver que cuando te das ese abrazo se libera la ansiedad. Entonces la interpretación que podemos denotar acá es que cuando yo paso por una crisis de ansiedad, no tengo que reprimir esa emoción, tratar de no ver a esa emoción. Más bien tengo que verla. Tengo que verla a los ojos, y así duela, así sea tan intensa, ir y abrazar a esa emoción, abrazar esa oscuridad, porque esa oscuridad es la que me está haciendo sentir como estoy, solamente que se está interpretando en esa vibración. Entonces tengo que aceptarme, no juzgarme, para que después, cuando ya se libera, yo empiezo a concientizar, empiezo a ser más cuerdo, y ahí sí puedo empezar a trabajar y a decir qué es lo que no quiero volver a repetir, qué es lo que quiero cambiar internamente en mi vida. Pero ¿cómo lo hago? Ya sin la emoción de por medio, porque esa emoción es la que me lleva a un conflicto enorme. Quiero que chequen algo súper importante que quizás no se dieron cuenta, y les voy a repetir esta escena. Cuando Riley ya está liberando la ansiedad. Pueden ver ahí cómo respira y miren, toca el banco. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se interpreta? Que cuando se libera el caos, cuando se libera la ansiedad, es cuando tú te das cuenta de que regresas en sí, de que regresas a tu presente, regresas al aquí y el ahora. Y esa interpretación hace relación a tus sentidos. Es como un claro ejemplo de lo que es la meditación. Ahí Riley no tiene idea, ni no está meditando ni nada, pero la meditación sirve para eso. No es para esconder o apagar una emoción, más bien es para interpretar o reinterpretar qué está sucediendo, reinterpretar esa emoción, pero tratando de concientizar que tú no estás en otro lado, sino estás en el aquí y en el ahora. Y en el presente, en realidad no está pasando nada, porque lo que está pasando y lo que está conflictuando en tu vida o internamente es tu pensamiento. Hay cosas que quizás ya pasaron, pero tú las traes nuevamente y te genera conflicto. Hay cosas que ni siquiera han pasado, pero tú ya la elevaste a un futuro incierto que no sabes si va a suceder o no, y lo traes al presente y genera conflicto. Entonces, lo que yo siempre he dicho, la ansiedad básicamente es un estado de no presencia absoluta. Es cuando tu pensamiento tiene el control y te quita de tu aquí y ahora, porque aquí en el ahora y en el presente en realidad no está sucediendo nada. Todo está acá. En resumen, ¿cómo trascendemos la ansiedad? Pues sintiendo la ansiedad, no tratando de ocultarla, no tratando de evadirla, no tratando de hacer caso cuando yo entro en ese estado o en ese caos. Más bien tengo que ir al caos, aceptar cómo está, tener y poner ese grado de valentía, porque sí hay que ser muy valientes para ir a sentir esas emociones que no me gustan, porque sé que está doliendo, porque no la quiero sentir, yo ya me quiero sentir bien. Ese es el problema que tenemos, porque pensamos que evadiendo esa emoción ya vamos a pasar a estar bien. Y muchas de las veces ocurre, pero la emoción no se ha ido, va a seguir ahí y se va a activar otra vez en alguna otra situación. Entonces tenemos que sanar, y para trascender hay que soltar. Así que vamos hacia la emoción, sentimos la emoción, dejamos que se libere, entramos en una aceptación absoluta, volvemos a estar en presencia en el aquí y en el ahora, y de esa emoción se va liberando, se va soltando. Ese es el punto práctico que debemos hacer para trascender la ansiedad. Aparentemente es un proceso súper fácil. En donde se vuelve complejo es en la acción. Cuando tú estás en ese caos, en ese conflicto, es muy fuerte la emoción muchas de las veces, y querer adentrarnos ahí da mucho miedo, demasiado miedo. Por eso es que la gente no quiere trascender, no quiere crecer, no quiere liberar emoción, prefiere sedarse, prefiere automedicarse, porque todas esas cuestiones, ¿qué es lo que hacen? Es reprimir la emoción, guardar la emoción en un frasquito, pero no está sanando, se va a detonar algún momento.
Eso es lo que hace la medicina tradicional cuando quiere controlar las emociones de conflicto. Las emociones no se controlan, las emociones se las siente para que se puedan liberar. Entonces, ese es el gran paso, quizás eso es el proceso complejo de trascender la ansiedad. Es lo que nos cuesta y es lo que lleva tiempo, paciencia y un trabajo continuo interno y donde muchas de las veces necesitamos gente que nos guíe, gente que vaya de nuestra mano de paso a paso para que podamos cada vez adentrarnos más en la emoción, para que perdamos ese miedo a adentrarnos en la emoción. A veces por nuestra cuenta propia, por más que tú escuches eso y ya sepas y estés muy claro lo que debes de hacer, cuando estés en el punto de hacerlo, no lo vas a poder hacer muchas de las veces. Pero si empiezas a practicarlo y como te digo, si buscas ayuda de gente que te guíe, de que te ayude a concientizar lo que estás haciendo en ese proceso, va a ser mucho más llevadero. Mis queridos amigos, ese ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero de todo corazón que les sirva demasiado. Como siempre les he dicho, no me crean nada, aplíquenlo en su vida y después me cuentan si es cierto o no fue cierto todo lo que escucharon en este video. Nos vemos en un próximo video y gracias por estar aquí en Vibrando en Conciencia.